En el apartamento había tantas plantas que le decíamos la selva. El edificio parecía salido de una vieja película futurista. Formas planas, volados, mucho gris, grandes espacios abiertos, ventanales. El apartamento era dúplex y el ventanal de la sala se alzaba desde el suelo hasta el cielo raso, que allí era del alto de las dos plantas. Abajo tenía piso de granito negro con vetas blancas. Arriba de granito blanco con vetas negras. La escalera era de tubos de acero y gradas de tablas pulidas. Una escalera desnuda llena de huecos. Arriba el corredor era abierto a la sala, como un balcón, con barandas de tubos iguales a los de la escalera. Desde allí se contemplaba la selva, abajo esparcida por todas partes. Había plantas en el suelo, en las mesas, encima del equipo de sonido y del buffet, entre los muebles, en las plataformas de hierro forjado y materas de barro, colgadas en las paredes y en el techo, en las primeras gradas y los sitios que no se alcanzaban a ver desde el segundo piso, la cocina, el patio de ropas y el baño de visitas. Había de todos los tipos, de sol, de sombra y de agua. Unas pocas, los anturios rojos y las garzas blancas tenían flores. Los demás eran verdes, helechos lisos y rizados, matas con hojas rayadas, manchadas, coloridas, palmeras, arbustos, árboles enormes que se daban bien en materas y delicadas hierbas que cambian en mi mano de niña. A veces al caminar por el apartamento me daba la impresión de que las plantas se estiraban para tocarme con sus hojas como dedos, y que a las más grandes, en un bosque detrás del sofá de 3 puestos, les gustaba envolver a las personas que allí se sentaban o asustarlas con un roce. En la calle había 2 guayacanes que se cubrían la vista del balcón y la sala. En las temporadas de lluvia perdían las hojas y se cargaban de flores rosadas. Los pájaros saltaban de los guayacanes al balcón, los picaflores y los cirirís. Los más atrevidos se asomaban a curiosear al comedor. Las mariposas iban sin miedo del comedor a la sala. A veces por la noche se metía un murciélago que volaba abajo y como si no supiera para dónde. Mi mamá y yo gritábamos. Mi papá agarraba una escoba y se quedaba en la mitad de la selva, quieto, hasta que el murciélago salía por donde había entrado. Por las tardes un viento fresco bajaba de las montañas y atravesaba Cali. Despertaba a los guayacanes, entraba por las ventanas abiertas y sacudía también las plantas de adentro. El alboroto que se armaba era igual al de la gente en un concierto. Al atardecer, mi mamá las regaba. El agua llenaba las materas, se filtraba por la tierra, salía por los huecos y caía en los platos de barro con el sonido de un riachuelo. Me encantaba correr por la selva, que las plantas me acariciaran, quedarme en medio, cerrar los ojos y escucharlas. El hilo del agua, el susurro del aire, las ramas nerviosas y agitadas. Me encantaba subir corriendo la escalera y mirarla desde el segundo piso, lo mismo que desde el borde de un precipicio. Las gradas como si fueran el barranco fracturado, nuestra selva rica, salvaje, allá abajo. Mi mamá siempre estaba en la casa,
Ella no quería ser como mi abuela. Me lo dijo toda la vida. Mi abuela dormía hasta la media mañana y mi mamá se iba al colegio sin verla. Por las tardes jugaba lulo con las amigas y cuando mi mamá volvía del colegio, de 5 días no estaba 4. El día que estaba era porque le correspondía atender el juego en la casa. 8 señoras en la mesa del comedor fumando, riendo, tirando cartas y comiendo pan de bonos. Mi abuela miraba a mi mamá. Una vez en el club, ella oyó cuando una señora le preguntó a mi abuela por qué no había tenido más hijos. «Ay, mi hija», dijo mi abuela, «si hubiera podido evitarlo, tampoco habría tenido a esta». Las 2 señoras soltaron la carcajada. Mi mamá acababa de salir de la piscina y chorreaba agua. Sintió, me dijo, que le abrían el pecho para meterle una mano y arrancarle el corazón. Mi abuelo llegaba del trabajo al final de la tarde, abrazaba a mi mamá, le hacía cosquillas, le preguntaba por su día. Por lo demás, ella creció al cuidado de las empleadas que se sucedían en el tiempo, pues a mi abuela no le gustaba ninguna. En nuestra casa las empleadas tampoco duraban. Yesenia venía de la selva amazónica, tenía 19 años, el pelo liso hasta la cintura y los rasgos bruscos de las estatuas de piedra de San Agustín. Nos entendimos desde el primer día. Mi colegio quedaba a unas pocas cuadras de nuestro edificio. Yesenia me llevaba caminando por las mañanas y por las tardes me esperaba a la salida. Por el camino me hablaba de su tierra, las frutas, los animales, los ríos más anchos que cualquier avenida. Ese, decía señalando el río Cali, no es un río sino una quebrada. Nos sentábamos en la cama, una frente a la otra. Habíamos descubierto que no conocía las canciones ni los juegos de manos. Le estaba enseñando mi favorito, el de las muñecas de París. En cada paso se equivocaba y nos reventábamos de la risa. Mi mamá apareció en la puerta. «Claudia, haced el favor de subir». Estaba seriosísima. «¿Qué pasó?» «Que subas», dije. «Estamos jugando. No me hagas repetir». Miré a Yesenia. Ella con los ojos me dijo que obedeciera. Me paré y salí. Mi mamá agarró mi maleta del suelo. Subimos, entramos en mi cuarto y cerró la puerta. «Nunca más te quiero ver con esas confianzas con ella». «¿Con Yesenia?» «Con ninguna empleada». «¿Por qué?» «Porque es la empleada, niña». «¿Y eso qué?» «Que uno se encariña con ellas y luego ellas se van». «Yesenia no tiene a nadie en Cali. Se puede quedar con nosotros para siempre». «Ay, Claudia, no seas tan ingenua». A los pocos días Yesenia se fue sin despedirse, mientras yo estaba en el colegio. Mi mamá me dijo que la habían llamado de Leticia y tuvo que volver con su familia. Yo sospechaba que no era la verdad, pero mamá se ranchó en su versión. A continuación llegó Lucila, una señora mayor del Cauca que no se metía conmigo para nada y fue la empleada que más tiempo duró con nosotros. Mi mamá hacía sus trabajos de ama de casa por las mañanas cuando yo estaba en el colegio, las compras, las diligencias, los pagos. Al mediodía recogía a mi papá en el supermercado y almorzaban juntos en la casa. Por la tarde él se llevaba el carro al trabajo y ella se quedaba en la casa a esperarme. Al regresar del colegio la encontraba en la cama con una revista. Le gustaban las Hola, las Vanidades y las Cosmopolitan. En ella leía sobre la vida de las mujeres famosas. Los artículos traían grandes fotos a color con las casas, los yates y las fiestas. Yo almorzaba y ella pasaba las páginas. Yo hacía las tareas
y ella pasaba las páginas. A las 4 empezaba la programación en el único canal de TV y mientras yo veía Plaza Sésamo, ella pasaba las páginas. Una vez mi mamá me contó que poco antes de terminar el bachillerato, esperó a que mi abuelo llegara del trabajo para decirle que quería estudiar en la universidad. Estaban en el cuarto de mis abuelos. Él se quitó la guayabera, la dejó caer al piso y se quedó en camisilla, grande, peludo, con la barriga redonda y templada, todo un oso. Entonces la miró con unos ojos raros que ella no le conocía. Derecho, todavía se atrevió a decir mi mamá. A mi abuelo se le brotaron las venas de la garganta y con su voz más gruesa le dijo que lo que hacían las señoritas decentes eran casarse y que cuál universidad ni derecho ni que 8 cuartos. La voz terrible retumbando como por un megáfono casi la oí, mientras mi mamá chiquitica retrocedía. Menos de un mes después, a él le dio un infarto y murió.